Por ejemplo, el lequelec, uno de los animales. Lice, ¿me escucha? Muy bien, le escuchamos, Basilio, le escuchamos. Sí, uno de los indicadores naturales de los animales, porque podemos decir, cuando el lequelec hace su huevo, ¿no? En los lomitos más ¿Ya? elevaditos, ese quiere decir que va a llover, ¿no? A todo eso más o menos se refiere la cultura, Ujú. Lice. A eso más o menos me refiero, ¿no, Lice? Está muy bien, Eso sería, Lice. está muy bien. A ver, habíamos dicho la importancia de conocer lo que es cultura y bien resumió uno de sus compañeros, colegas, que cultura es todo lo que hace el hombre, ¿no? Desde lo tradicional, las costumbres, hasta lo científico, lo académico, sigue siendo cultura. Pero nos damos cuenta de que existe una diversidad cultural, ¿no? Y la diversidad cultural es entendida como un patrimonio de la humanidad, es decir, es algo que ha sido generación tras generación como algo indispensable, es decir, como algo que no puede faltarle a la humanidad. Esta diversidad cultural, ¿no? Es algo inherente propio a la condición humana. Además, la cultura se va a ir manifestando de manera de originalidad y pluralidad de las identidades, es decir, son propias algunas costumbres, tradiciones de ciertas regiones, como es en nuestro caso, en Bolivia, en nuestro estado plurinacional, son muchas las diversidades. Ahora, el derecho de conocer esta diversidad cultural es poder no solo conocer, sino reconocer y respetar, ¿no? Pero para reconocer y respetar, según Edgar Morin, plantea que existe una necesidad, ¿no? De que no exista una mano destructora, tecnocrática, civilizadora, que pierda esa cultura o esa diversidad cultural, porque además va a constituir un, un precioso, una apreciada situación de tesoro en este sentido. Ahora, cuando nosotros planteábamos el hecho de poder entender la interculturalidad, ¿sí? Estamos haciendo referencia que la interculturalidad se va a ir construyendo a lo largo del tiempo, es decir, ya en algunos casos se plantea de que existe una interculturalidad propia del occidente. Habíamos visto en el avance de las metodologías, que las metodologías, por ejemplo, En resumen, eso es la cultura. son cambios que se han dado a lo largo del tiempo y según va surgiendo la metodología cuantitativa, por ejemplo, surge para todas las áreas del conocimiento, es decir, se aplica en las ciencias exactas, pero también se va a aplicar en las ciencias humanísticas y sociales. Ya viendo la necesidad, la complejidad que se va a dar en nuestra realidad, se va a ir dividiendo en metodologías cuantitativas, cualitativas, y bueno, pues ahí surge ya el planteamiento de las investigaciones propias, de una investigación de Occidente, ¿no? Desde una visión positivista. En cambio, va a surgir la necesidad de poder tener una visión ya más propia del lugar, en nuestro caso, como es la Vía Yala. Entonces, en ese planteamiento nos plantean de que la interculturalidad es prácticamente llegar a concretar, a analizar un verdadero diálogo intercultural. Es decir, es ese aprendizaje recíproco que existe de una cultura hacia otra, donde podamos encontrar relaciones de simetría, ¿no? No olviden de que la interculturalidad surge a raíz de un proceso de colonización, de colonialidad, un proceso de sometimiento de una cultura dominante a otra cultura que no lo es, ¿no? Es lo que ha sucedido en todo en el Abya Yala. No olviden de que ese proceso de colonización que hubo en nuestra región, en nuestras culturas, va a ser ese propio reclamo de dominación que ha existido,
de la cultura dominante del occidente hacia nuestra propia cultura y que de alguna otra manera ha dejado como adormecido, paralizado el desarrollo de nuestra cultura y que en la actualidad nos vemos en la necesidad de poder revalorizar, de poder rescatar, reconstruir, reaprender inclusive lo que son nuestras lenguas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y bueno, que ahí surge lo que es la intraculturalidad. Entendido la intraculturalidad como un proceso de revalorización en uno mismo, porque en realidad cada individuo, cada persona representa un mundo cultural. En este mundo cultural en el que nos encontramos con la necesidad de revalorizar, entender la necesidad de poder construir quizás una propia identidad cultural, porque de alguna otra manera el proceso de colonización, colonialidad, ha marcado procesos de alineación. Entonces vamos aprendiendo culturas ajenas a nuestra, la música, la religión. O sea, hay muchas cosas que se nos han impuesto y se nos siguen imponiendo con el hecho de que vamos viendo, por ejemplo, la influencia de la tecnología. Y bueno, pues en nuestras aulas, por ejemplo, vemos nomás el hecho de que los niños están más influenciados por una cultura muy ajena o que no es propia de ellos, y eso es algo que no nos ayuda a nosotros en el proceso educativo, ¿no? Cuando nos plantean la necesidad de trabajar el plurilingüismo, ¿no? ¿Qué planteaban ustedes en el plurilingüismo? Además del trabajo de una lengua materna que nosotros debemos de realizarla, estamos con el proceso de aprender una otra tercera lengua más para poder entender la necesidad, ¿no? De poder enriquecer esa capacidad de diálogo que va a existir, porque en realidad cuando dos culturas son asimétricas, o sea, diferentes, no pueden comunicarse, pero entonces la interculturalidad busca ese diálogo y para encontrar ese diálogo debemos lograr esa plurilingual, lo que es el plurilingüismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va construyendo. Vamos, pero ¿cuáles son sus aportes de los que no han mostrado, por ejemplo, sus diarios? ¿Qué dicen? ¿Encuentran la diferencia? ¿No encuentran la diferencia en cuanto a esto de la interculturalidad? Ahora, haciendo referencia también, ¿no? A lo que es la multiculturalidad, ¿no? Multi va relacionado a las muchas culturas o a la diversidad o a las diferencias de las identidades culturales que pueden de alguna u otra manera conllevar una separación de culturas. Si bien se reconoce la diversidad, pero no existe relación intercultural. Eso es lo que le diferencia, ¿no? Del interculturalismo al multiculturalismo que se presenta en la realidad educativa en todo caso, ¿no? Pero vamos con sus aportes, sus participaciones de ustedes también, colegas, vamos. Ahora, ¿se vive, no se vive? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe verdaderamente esta interculturalidad? ¿Existe la intraculturalidad? ¿Cuál es la contextualización? ¿Cómo se da en nuestras aulas? ¿Se dinamiza este diálogo? ¿No se dinamiza? ¿Cómo queda la interculturalidad? ¿Se está aplicando? ¿Es un hecho? ¿Es una utopía? ¿Cuál es el planteamiento que ustedes ven, por ejemplo, desde la realidad de sus aulas? O desde su quehacer educativo también. Licenciada, Sí, Kemi, le escuchamos. la aplicación de estos factores, por ejemplo, de este elemento o de estos conceptos que se han mencionado, dependería mucho de los maestros que estamos regentando en el aula. Por ejemplo, si ¿Ya? hacemos participar si hacemos participar, sí, con lluvia de ideas, o si nos formamos grupos, de alguna u otra forma, cada uno de los estudiantes va a hacer conocer y aportar a los conocimientos individuales de los mismos estudiantes. Incluso los maestros vamos a poder al recabar, ¿no? Información y enriquecernos.
de ese conocimiento, profe. Pero si los maestros vamos a ser un poco cerrados y hacer participar individualmente o hacer el diagnóstico ya bajo, ¿cómo se puede decir? Bajo modelos anteriores, yo pienso que no estaríamos aplicando esto. Ya, muy de acuerdo. Es un planteamiento, ¿no? El hecho de ver la metodología de trabajo en el proceso enseñanza-aprendizaje para ver realmente si se desarrollan estos procesos como categorías mismas, ¿no? En realidad, cuando ustedes plantean, por ejemplo, una clase tradicional en la que el maestro solo enseña, sin importar si el estudiante estará aprendiendo o no estará aprendiendo, o no existe esa reciprocidad en la que el estudiante pueda devolver o enseñar algo, porque en realidad cuando planteamos este proceso de diálogo intercultural o la interculturalidad misma en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a notar de que hay relaciones simétricas, o sea, no hay uno que domine más, uno que sepa más, uno que someta al otro, que no sepa, entonces no existe ese proceso, pero será así en nuestras prácticas, cómo se está viviendo o seguimos simplemente en un multiculturalismo, porque también en el análisis del, ahora sí, aquí está. En el análisis del documento, en el texto, existe un planteamiento, por ejemplo, el hecho de que ya después del análisis de lo que es estas categorías de interculturalidad, ¿no? Intraculturalidad, multiculturalidad y plurilingüismo, se ve lo que es el proyecto que fue ya dado en 1994, que ustedes conocen, que quizás han estudiado como parte de la historia de la educación en Bolivia. Existen los procesos de reforma educativa donde han planteado una educación en esos tiempos ya de interculturalidad, bilingüe, pero de reconocimiento de multiculturalidad, pero en la realidad no fue así, ¿no? Entonces, esta reforma de la 1565, si bien fue promulgada como un nuevo código que superó al código de la educación del 55 a una educación tradicional bancaria, por el hecho de que los paradigmas de esos tiempos hasta la aplicación, o sea, en todo el código del 55 fue una educación bancaria, una educación tradicionalista, una educación diseñada básicamente a las demandas y reivindicaciones de los movimientos indígenas, pero que en realidad no fue, digamos, a erradicar la verdadera necesidad que tenían en ese contexto. No olviden de que la educación, ¿no? Era excluyente en esos tiempos, no todos tenían acceso, la educación era privilegio de unos cuantos, entonces a partir de la revolución que se da y con la promulgación del primer código de la educación, entonces van a poder ya incursionar a una educación un poco más ya inclusiva, pero en 1994, o sea, se va a dar esto de la reforma educativa, donde va a generar un nuevo programa o un nuevo paradigma denominado el constructivismo. En esta situación nos plantean metodologías ya bilingües, una aplicación de un enfoque de educación bilingüe orientadas al constructivismo pedagógico bajo una orientación metodológica occidental, ¿no? No olviden que el constructivismo es bajo una teoría, una psicología piagetiana, una teoría, bueno, de un aprendizaje planteado de Ausubel, Brunner, donde plantea un aprendizaje significativo, constructivo, pero en realidad no se logra, no se concreta en realidad, ¿no? Pasa bastante tiempo, del 94 al 2010, bajo un currículum principalmente que se va a dar, ¿no? Van a querer implementar el idioma originario como una parte de la currículum, pero en todo caso no logra enfatizar o cumplir con las necesidades correspondientes. Luego ya entramos a la ley 070, Avelino Sillán y Elizardo Pérez, que fue, ¿no? Una aplicación ya un poco más evaluada, más analizada en función de una construcción de un paradigma propio de lo que son las experiencias de Guarizata, ¿no? Se da el congreso, se van a ir a poner ciertos lineamientos
que sean propios. Si bien existe profundidad en la educación bilingüe, en lo que corresponde, vamos viendo que existen aún desafíos en la parte práctica, ¿no? Porque, ¿cuál sería el planteamiento de la educación bilingüe? ¿Cómo se da? Por ejemplo, en las normales es necesario, es parte de la formación curricular, inclusive el hecho de tener una lengua materna, ¿no? O cuál es el planteamiento del bilingüismo, a ver. ¿Cómo ven la aplicabilidad, la contextualización en todo caso? ¿Cómo se da en nuestras realidades? ¿Cómo están? Colegas. Vamos participando, colegas. ¿Qué han puesto en transferencia en cuanto al bilingüismo? A ver. Efraín. Efraín. Licenciada, buenas tardes. Bueno, no encuentro mi texto. Estoy buscando enseguida, licenciada. Ya, no se preocupe. ¿Alguien, los demás? Mi batería se estaba bajando. ¿Qué dicen los demás? Uy, ya estamos con 4 compañeros, pero están 10 en sala. Vamos, alguien más que quiera ganarse puntos en sus trabajos. ¿Qué han puesto sobre el bilingüismo? A ver. ¿Otros compañeros que hayan hecho? Licenciada, perdón. El bilingüismo no lo encuentro, licenciada. Hicimos 4 incisos y el multiculturalismo nomás, hasta ahí hicimos, licenciada. Ya. Aquí está. Multiculturalismo. Bueno, sin embargo, aplicar la interculturalidad, la intraculturalidad, por ejemplo, implica bastante el hecho de poder comprender, entender de la necesidad de poder desarrollar, ¿no? Una educación muy distinta, digamos, a la que nos permita recuperar, revalorizar para contribuir. Entonces, dentro de este proceso, la ley 070 va a marcar, va a profundizar la EIB, que es la educación intercultural bilingüe.
o plurilingüe, ¿no? Entonces el plurilingüismo va a estar presente con la necesidad de poder desarrollar la lengua originaria y otra lengua más, como es una lengua que nos va a permitir ir más a la comprensión de lo externo, pero a partir del requerimiento y las necesidades que se den. Entonces, en esa parte nos plantean, ¿no?, de que la educación bilingüe significa una planificación de un proceso educativo, el cual va a asumir un instrumento de educación, la lengua materna, es decir, los educadores van a enseñar una lengua materna y una segunda lengua con el fin de que estos se beneficien en el aprendizaje de la lengua. Entonces van a mantener y desarrollar esta lengua, que es un planteamiento que se va a dar en esta Ley 070. Además es un planteamiento, un análisis que hace Zúñiga, que plantea, ¿no?, ya en el 93 la necesidad de la lengua 1, la lengua 2 para el desarrollo de la educación. Además, presenta en todo caso que la enseñanza de dos lenguas de alguna u otra manera capacita, desarrolla, además el aprendizaje crea, ¿no?, espacio para la lengua indígena originaria en la medida en que se vaya enseñando la acción de la cultura. Entonces, las metodologías que vayan a aplicar o las estrategias son específicamente diseñadas con este propósito para la tarea de castellanizar, por ejemplo, en el caso de los procesos de alfabetización. Y en cuanto a la segunda lengua, va a ir paralelamente, no hay una lengua dominante en todo caso, ¿no? No es como en las anteriores reformas que es dominante una lengua sobre otra. No sé si me dejo entender, por favor, me consultan si no se entiende, por favor. Todo esto con el afán de fortalecer el desarrollo de la interculturalidad, la intraculturalidad, el plurilingüismo, ¿no? Con el fin de contribuir a la convivencia armónica y equilibrada de los valores sociocomunitarios, como es la armonía, el equilibrio, la complementariedad, la reciprocidad que se vayan a dar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ir definiendo la organización del currículum del sistema y sus fundamentos, es decir, estas van a ser la base fundamental para que se organice un currículum en el sistema educativo y planteamiento de objetivos, modalidades de atención, el planteamiento de las directrices, la mejora de la relación de la comunidad y la escuela, porque no olviden que antes de la reforma del 070, la escuela era una isla separada de la comunidad sociológicamente. Entonces, ya a partir de este planteamiento, la educación, la escuela, llega a integrarse, llega a hacer gestión, parte de la comunidad activa, porque plantea la participación sociocomunitaria de los miembros de la comunidad para generar y dar nuevas prácticas educativas con el fin de que se logre una educación integral y holística en los estudiantes. Por favor, si hay consultas, no duden en preguntar. Ahí está. Entonces, también nos plantean, ¿no?, la necesidad de vincular este tema de la investigación, acción educativa, que no olviden de que cuando ustedes han hecho el primer trabajo de la infografía, nos plantean, ¿no?, de que en esta infografía podamos entender qué es la metodología de investigación, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología de las técnicas de estudio, pero vamos viendo de que en realidad dentro de la metodología de la investigación van dividiendo dos grandes grupos, que es la metodología cuantitativa, la metodología cualitativa, y dentro de estas, dentro de la investigación cualitativa está inmersa lo que es la investigación-acción. La investigación-acción considerada como una metodología de investigación hacia la educación. Es un instrumento que va a producir conocimiento
va a generar producción, transformación educativa en la medida en que existan los ciclos de investigación-acción. En los ciclos de investigación-acción es un proceso de inicio de una investigación que va a implicar, ¿no? Va a investigar. El investigador ya no es un experto, el investigador es uno más en la investigación y que además los procesos son cíclicos, es decir, si bien tienen un inicio, pero no tienen fin porque van a indagar, van a investigar, van a contribuir al proceso de reflexión y acción sobre la propia práctica educativa. Entonces, esa es la diferencia que marca con la investigación cuantitativa, porque la cuantitativa trabaja en realidad en función a situaciones específicas, a datos estadísticos, cuantifica resultados, investigaciones, ¿no? Entonces, bajo el modelo educativo sociocomunitario y productivo, la investigación-acción educativa va a retomar, va a tomar aquella situación de un paradigma sociocrítico que ha sido en todo caso surgido, analizado en América Latina desde la década de los 70 y los 80, ¿no? Analizando la educación popular, viendo los movimientos sociales y viendo al protagonista que es el mismo maestro, el mismo educador, quien hace su propia investigación sobre su propio quehacer educativo. Entonces, la investigación va a generar una producción de conocimientos, pero no para la publicación de resultados, sino más al contrario, para la acción de la transformación, para generar un verdadero cambio de la realidad, generar una educación de procesos formativos integrales y holísticos. Es decir, que ya no está la investigación focalizada, centrada en los actores de quienes se investiga, sino es uno mismo que va a investigar su propio quehacer educativo. Entonces, es una manera muy distinta, muy diferente de generar o producir conocimientos para la transformación de la realidad educativa. Entonces, esa es la diferencia que existe y que se va aplicando en la reforma. Ahora, en cuanto a las experiencias del programa de formación de educación intercultural bilingüe en los países andinos, habíamos dicho, ¿no? Que se va a dar, en todo caso, un trabajo a partir de diferentes unidades. Aquí hay una experiencia del posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de San Simón en Cochabamba, que van a iniciar un centro organizado en el que van a tomar a partir de las organizaciones indígenas y esta institución va a dar o va a priorizar la educación intercultural bilingüe a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces hace referencia en el desarrollo de esas experiencias sobre todo a las necesidades, requerimientos o las demandas sociales de una educación cultural lingüísticamente pertinente para los contextos diversos en América Latina. Es decir, gracias a estos trabajos de investigación, en la actualidad podemos entender que tenemos el currículum en su concreción, un diseño curricular base, un diseño curricular diversificado, un diseño curricular regionalizado, o sea, son niveles de concreción, ¿no? Si bien tiene el ministerio un diseño curricular base, que es lo macro, un diseño curricular regionalizado, que sería lo segundo, y el diversificado, el armonizado, hasta llegar al desarrollo de los PDS. Entonces, esa es la manera en la que va trabajando sus aportes, sus investigaciones en cuanto a las investigaciones con el fin de contribuir, ¿no? A los procesos de descolonización en tiempos y espacios a partir de actividades educativas, no olviden de que la educación es el instrumento más poderoso para poder descolonizar, para el desarrollo de una sociedad. Es así que la investigación va a ser un acompañamiento, ¿no? Va a tener un acompañamiento, un carácter intercultural, un planteamiento de asimetría de la naturaleza. Entonces, esa relación va a ir siendo superada en todo caso a través de las investigaciones. Entonces, vamos viendo de que las experiencias se van a dar en distintos
contextos. En el caso del texto nos plantea un contexto de una experiencia agroecológica en la Universidad de Cochabamba. Y bueno, no es la única experiencia en todo caso. En la actualidad se va trabajando muchas experiencias para inculcar esto de la educación intercultural, las relaciones simétricas, ver una aplicabilidad de una metodología cualitativa en las ciencias sociales, es decir, van aplicando metodologías descolonizadoras, emergentes de una experiencia que se da, ¿no? De una propuesta de diálogo de saberes y la transdisciplinariedad que contribuye al desarrollo del diálogo, ¿no? Entonces, ahí vemos la necesidad de la transdisciplinariedad. Ahí está la transdisciplinariedad. Trans implica un proceso de construcción, reconstrucción, en todo caso, de entendimiento de que las ciencias, el conocimiento, ya no puede ir en la actualidad de manera lineal, es decir, ya no puede ser, yo solo enseño mi disciplina y listo, ya he terminado con eso. No es eso. En la actualidad existe la necesidad de trabajo transdisciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario. Es así que los investigadores en la actualidad buscan esta investigación con las comunidades y organizaciones indígenas para el desarrollo de propuestas metodológicas bajo una investigación con intención y contribución del desarrollo del nuevo paradigma emergente de interpelar, ¿no? Epistemológicamente a la búsqueda del avance del conocimiento, pero bajo el abordaje de investigaciones en las ciencias sociales y en las ciencias naturales con enfoques, paradigmas, técnicas, instrumentos que vayan siendo desarrollados bajo paradigmas emergentes de los procesos de producción de conocimiento de manera transdisciplinaria, es decir, que las disciplinas vayan incursionando en la investigación para que vayan contribuyendo al proceso de generación de un conocimiento amplio, enriquecedor, un proceso de conocimiento que aporte, que transforme, ¿no? Y que no sea una teorización fría, calculadora del conocimiento que se vivía hasta esos tiempos de lo que es las investigaciones cuantitativas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Consulta. Colegas. Basilio, Kemi. Licenciada, todo está, a mi perspectiva está claro, licenciada. Ya, muy bien. Entonces vamos con el enfoque del desarrollo endógeno. Enfoque quiere decir una forma de ver, de entender la realidad. Es la forma de ver o hacer investigación en todo caso, ¿no? Entonces, dentro de la investigación, dentro de la metodología en realidad propia de hacer investigaciones, existen dos enfoques marcados. El enfoque de investigación cuantitativa y el enfoque de investigación cualitativa. Pero dentro de estos enfoques existen enfoques de desarrollo endógeno. ¿Qué quiere decir? El desarrollo endógeno va a ser básicamente criterios específicos para el desarrollo de los pueblos locales, es decir, va a ser un proceso de investigación que surja de adentro hacia afuera. En cambio, los exógenos vienen de afuera hacia adentro. Es lo que tanto reclamaban muchos teóricos y decían, ¿no? Ahí aplicamos pedagogías, aplicamos metodologías extranjeras, psicologías descontextualizadas, cosas que no tienen relación a nuestro contexto, a nuestra realidad. En la actualidad lo que se busca es que el conocimiento surja del contexto, surja de la necesidad, es decir, que se considere criterios propios específicos de los pueblos locales, considerar los bienestares, o sea, el bien material, social, espiritual del contexto con un enfoque más participativo e integral. Por eso es que se aplica la investigación-acción. La investigación-acción no es más que la manera de realizar la participación activa de los miembros de la investigación. ¿Qué quiere decir eso?
que antes las investigaciones consideraban a los sujetos que están siendo investigados como sujetos pasivos, como sujetos o como objetos, perdón, como objetos de experimentación. En la actualidad, estos enfoques endógenos, cualitativos, lo que ven es entender que los sujetos de investigación son actores activos, participativos, que pueden enriquecer, transformar la realidad. Eso es lo que nos interesa a nosotros con la aplicación de metodologías, cambiar, transformar las realidades específicamente del quehacer educativo, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde exista la necesidad, ¿no?, de trabajar en función al requerimiento y las necesidades locales. A veces decimos nosotros, a veces no vemos sentido, digamos, a los PSPs, pero el PSP es una forma, es una estrategia metodológica de solucionar problemas reales del contexto de la realidad en la que vivimos, porque a partir de ese PSP nosotros vamos planificando nuestras acciones, nuestros PDCs. Entonces, es la única manera de entender que es una forma de hacer un proyecto de investigación educativa bajo los enfoques de investigación-acción. Esa es la diferencia o la intencionalidad en todo caso, ¿no? Ahora, el enfoque del desarrollo endógeno, ¿no?, prácticamente va a aportar a esa transformación, ese desarrollo, que no es más que ese acercamiento, la participación, la prioridad, la importancia de incluir, o sea, que hacer, darle espiritualidad, dinamizar, ¿no?, a las sociedades locales, es decir, lograr la participación activa, porque en realidad, ¿qué nos plantean, por ejemplo, para los PSPs, que es una estrategia metodológica de planificación? Nos piden que todos los actores, todos los miembros de la comunidad educativa sean parte activa en la participación. Eso es lo que nos plantea. Entonces, ese es el desarrollo, ¿no?, de una participación más activa y participativa sobre todo. Entonces, es revitalizar el conocimiento ancestral y local. Es algo que en un análisis muy sano plantean, ¿no?, que los aymaras han avanzado mucho más que los quechuas en la teorización, en la investigación, en la revitalización del conocimiento ancestral y local propia de sus pueblos indígenas originarios, a diferencia de los otros. Tenemos un minuto más y tenemos la sesión hasta las 7:30. Por favor, si se cuelga, les solicito que podamos incorporar una sesión de medio tiempo más, yo creo de unos 20 minutos más, por favor, para cumplir con el requerimiento, por favor. Entonces, este desarrollo endógeno va a tener un control local de los procesos de desarrollo, considerando los valores culturales y la apreciación de varias visiones del mundo, pero que se van a hallar en un equilibrio de recursos locales y externos. ¿Por qué? Porque en realidad el análisis de la interculturalidad, de la intraculturalidad, del multiculturalismo, del bilingüismo, del plurilingüismo, tienen que ver bastante con el análisis de